Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bien, siluetas. Les venía proponiendo ya esta sección desde que trabajamos el urbanismo, desde que vimos que las siluetas y la figura humana le dan vida y movimiento a todo paisaje en el mundo que veamos. Ya de por sí la figura humana, la figura de persona, nos da una perspectiva de vida, una perspectiva de que hay movimiento. Es raro ver a una persona en la calle o en algún paisaje quietos. Entonces, la figura humana, la silueta, es por excelencia un medio de dar movimiento a nuestras acuarelas. ¿Existen otros? Sí, pero uno de los recursos y uno de los recursos más valiosos que tiene la acuarela es la silueta humana. En este caso estamos trabajando una silueta monocromática de azules y violetas que contrastan o hacen un contraste con el fondo. Resalta mucho más nuestra silueta justamente porque hay un fondo luminoso atrás. ¿Es necesario que haya un fondo luminoso atrás? No, pero realmente si vamos a utilizar esta silueta, que también podría ser negro, azul, violeta, índigo, colores oscuros, es para que resalte el gesto, la expresión de nuestra silueta. Bien, en segundo lugar tenemos unas siluetas en las que vamos a usar una variedad de tono un poco más amplia y una serie de características que van a diferenciar a una silueta de otra. Este trabajo sirve justamente cuando nosotros querramos utilizar estas siluetas para caracterizar a una persona en particular. Es decir, yo tengo una fotografía que quiero trabajarla en algún estilo mío de acuarela y necesito justamente siluetas que reconozcan o se diferencien de siluetas comunes, de siluetas que más allá de que tengan vida y movimiento, además quiero caracterizarlas y representar a cierta persona. Si bien acá yo no les estoy dando mucho detalle, les muestro más o menos la forma general en la que se utilizan estas siluetas. Si quieren justamente ir más y más al detalle, requieren una hoja de mayor tamaño o un espacio mayor para trabajar el rostro, la cara y tal. Acá, si bien yo tengo un espacio bastante adecuado a mi necesidad, cada uno en su momento verá qué necesidad, qué deseo tienen de representar a tal persona o simplemente, como es mi caso, generar un gesto, un movimiento de vida que diga: estas dos personas son tal y con estas características ya es suficiente para representarlas y me basta para terminar mi acuarela y complementar con todo el escenario que yo tenga detrás o alrededor de justamente estas siluetas. Por último, el tercer tipo de siluetas. Esta es la forma en que suelo trabajarla yo. Es una silueta que tiene bastante contraste con el fondo. Suelo usar unos colores oscuros casi siempre. A veces no, depende de la necesidad de la acuarela. Es más, justamente yo requiero que mis siluetas vayan cambiando con la acuarela. Es decir, yo en principio trabajo la acuarela o todo el fondo. Posteriormente hago las siluetas. Pero en caso de que yo requiera que mis manchas o mis siluetas hagan un cambio o repercutan en mi acuarela, van a complementar, van a acompañar. Justamente de ahí se basa. Acá manejo con una suerte de creatividad e imaginación tratar de sacar siluetas donde no las había, donde era impensable y donde no podía sacarlas. Este trabajo me permite jugar y darle mucho movimiento y movilidad y expresión a la acuarela que estoy haciendo. Justamente este azar de creación de movimientos es el que se asemeja mucho, al menos a mi parecer, a la forma en que se mueven las personas y cómo se mueven las personas en el trabajo, en la vida humana diaria. Me gusta mucho este tipo de gesto y nada, se los quería compartir. Puede parecer complicado o puede parecer bastante sencillo. Deberán probar y es un tipo de silueta que realmente creo que los va a ayudar a muchos. Y el consejo que les doy es que vayan probando, no se fijen o no se pierdan tanto en la proporción de las siluetas de la figura humana, esa proporción de 7 cabezas, de 8 cabezas, no se pierdan ahí, no se queden ahí. Jueguen y traten de ir con su silueta. Traten de encontrar su propia silueta. Eso es lo que va a caracterizar su trabajo y van a quedar finalmente contentos o contentas con la vida que le dieron a su acuarela. No me quería extender tanto porque no hay mucho o no hay mucha información que sea precisa con respecto al trabajo de las siluetas. Yo creo que es un trabajo que requiere más juego y encontrar de a poco la forma en qué lugar voy a posicionarlas. Como vieron, no hay un dibujo previo, sino que es
el simple hacer de la mancha. Y así como la mancha va configurando mi acuarela en este caso, también puede ser la de ustedes. Eso. Si les gustó pueden suscribirse, darle like, comentar y nada, compartiendo siempre a cualquiera que les sirva. Bien, eso es todo y hasta luego. Nos vemos en un siguiente video que va a ser del de Marinas, que supongo lo voy a traer mañana, sí. Y nada, muchas gracias por todo y nos estamos viendo en el siguiente video. Chao, chao.